Hola, mi nombre es Roberto Ramírez Basterrechea, soy doctor en Economía Política y experto en gobiernos y ciudades digitales. Les doy la bienvenida a este canal Gobernanza Ciudadana y Digital. Bueno, un saludo para todos. Quiero darle nuevamente la bienvenida a este canal Gobernanza Ciudadana Digital, este canal donde ustedes van a poder recibir información de aquellas personas que trabajan con la información directamente y que están relacionados con tanto con las soluciones como con la experiencia suficiente para hablar sobre ciertas instituciones y organizaciones internacionales y de los problemas que ahí suceden, ¿no? Hoy tenemos como invitado al doctor William Cárdenas Rubio. Él es de San Cristóbal, venezolano. Es abogado internacionalista eh, y diplomático hispano-venezolano egresado de la Universidad Central de Venezuela en los años 80, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público por la Universidad Rafael Urdaneta, máster en estudios superiores en Iberoamérica por la Universidad Complutense de Madrid. Experiencia diplomática de 20 años en diferentes destinos: España, Perú, Ecuador, Bolivia, Caribe Oriental y las organizaciones de las Naciones Unidas, así como en la Corte Interamericana, concretamente en la Corte Penal Internacional, como especialista en las defensas de los derechos humanos 2003 y 2021. Es fundador y presidente de la Plataforma Democrática de Venezuela en Madrid y el Frente Iberoamericano por la Libertad. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Roberto, muy amable. Me complace mucho estar contigo. Igualmente, doctor. Bueno, doctor, hemos visto que su experiencia es amplia en diferentes sectores, pero sobre todo en organizaciones internacionales que tienen una repercusión, así como bien lo señalé, de forma internacional. Háblenos un poco sobre su experiencia, esa experiencia sobre todo en el área de la defensa de los derechos humanos en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo usted ha visto el desarrollo de esta organización a nivel internacional? Bueno, Roberto, curiosamente, yo he tenido que vivir, vivir lo que han sido los 23 años de vigencia y de existencia que tiene la Corte Penal Internacional, porque eh, desde que ocurrieron los primeros hechos en los que de una manera sistemática, generalizada y dirigida con toda la intención, conocimiento de causa eh, por quienes desarrollaron una política de agresión contra los venezolanos. Desde el primer momento, yo me puse a trabajar sobre esta materia, entre otras cosas porque, bueno, soy abogado por una parte y por otra parte tengo experiencia en derecho penal y además tengo conocimiento del derecho penal internacional, porque aquí en España se han ventilado muchos asuntos que tienen que ver con esa materia. Entonces, he tenido que ir cabalgando estos 23 años del nacimiento de la Corte Penal Internacional con lo que se llama hoy en día el caso Venezuela. Nosotros presentamos aquí en la Audiencia Nacional Española el año 2003 una querella contra un grupo de personas, entre ellas estaba Hugo Chávez Frías, por crímenes de lesa humanidad. Ya hace veintitantos años nosotros considerábamos que ese era el tipo penal que se estaba empezando a cometer en Venezuela. Los crímenes de lesa humanidad, que están in, pautados y previstos en el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Esa querella que se presentó en Madrid en la Audiencia Nacional Española, al final del año 2003 fue remitida por el juez que se encargó del conocimiento de ella en primera instancia, fue remitida justamente a la Corte Penal Internacional en La Haya. O sea, eso nació en ese momento y ha sido, curiosamente,
el mismo tiempo en el que se ha desarrollado la actividad de la Corte Penal Internacional. Entonces, eso me ha obligado a estar muy atento de todos los procesos que se han dado en La Haya y hacerle un seguimiento permanente y pormenorizado a todo lo que allí venía ocurriendo y especialmente al difícil tránsito que fue superar los 18 primeros años en los que tuvimos la mala suerte de tener dos fiscales en la Corte Penal Internacional que atendían a otros intereses y que bloquearon de una manera muy contundente todas las peticiones nuestras en relación a las denuncias por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Felizmente, eso cambió y ahora hay un escenario diferente. Doctor, lo que quiere decir que no hay una posibilidad, por lo que veo, hay una verdadera, un bloqueo posible ante ciertos casos que son de representatividad. Em, ¿Existe una libertad desde el punto de vista de la acción como organización en la Corte Penal Internacional? Bueno, por supuesto, y en estos 23 años han ocurrido cosas, o sea, la Corte tiene un balance de procesos que se han adelantado, de gente que ha sido sancionada por la Corte y que hoy en día está cumpliendo condenas. Lo que sí tenemos que entender es que al ser una Corte tan joven, bueno, pues se presentan muchas dificultades. La que yo señalo, la de los dos fiscales que nos obstruían eh, todo lo que tenía que ver con Venezuela, eso yo creo que eso ya se superó. La Corte está buscando que sus funcionarios obedezcan de una manera, de una manera contundente a la independencia, en primer lugar. Es la Corte que pretende ser el máximo órgano jurisdiccional en materia penal en el mundo. O sea, esos funcionarios, esos magistrados, esos fiscales no pueden obedecer órdenes de nadie. Ellos solo tienen que entender a los hechos y al derecho. Y en segundo término, a la imparcialidad. O sea, la imparcialidad tiene que ser el norte de su conducta. Es una corte, ahora mismo la Asamblea de Estados Partes está integrada por 124 estados que están haciendo una apuesta importantísima para el resto del mundo, y es que tengamos por fin una corte penal universal de carácter permanente. Todas las cortes anteriores de esta naturaleza han sido creadas después de que ocurrían los crímenes. El tribunal de Nuremberg, el de Yugoslavia, el de Ruanda, todo eso ocurrían primero los crímenes y luego se creaban los tribunales. Ahora no, ahora tenemos el derecho aplicable, tenemos la estructura que lo puede aplicar y simplemente cuando ocurren los hechos, si entran dentro de la calificación o de genocidio, de agresión, de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, pasa a ser del conocimiento de la Corte, ¿no? Doctor, ¿cuáles casos hay abiertos en este momento con respecto a Venezuela? ¿Cuáles están pendientes por decisión? Mira, todavía no se llama caso. Hay un proceso paulatino que se inició un examen preliminar el año 2018 a raíz de una denuncia presentada por 6 estados partes que fundaron todo su accionar en el informe y las conclusiones que elaboraron unos expertos que había convocado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para analizar el caso venezolano. Bueno, ese proceso de examen preliminar se demoró en el tiempo, se demoró y llegamos al año 2021 ya con una situación bastante complicada porque estábamos muy ansiosos todos, deseando que se tomara la decisión de iniciar la investigación. Bueno, esto ocurrió
en junio del 2021 el nuevo fiscal Karim Khan tomó posesión del cargo y en diciembre de ese mismo año, el 16 de diciembre del año 2021, inició el proceso. Ahora, yo sé que todos estamos muy angustiados y deseamos, ya llevamos mucho tiempo. Las Correcto. víctimas están desesperadas, las víctimas quieren que este proceso tan largo y tan doloroso tenga una definición, pero entendemos también que el Estatuto de Roma es un estatuto garantista, yo diría que casi en extremo garantista. O sea, quiero decir que le da al acusado o al señalado, les da todas las oportunidades para defenderse. Entonces, eso marca que el proceso, bueno, pues sea más lento, porque en el caso de Venezuela, el primero que se ha defendido ha sido el gobierno venezolano, que se metió en una aventura de decir que no, esos crímenes no habían ocurrido en Venezuela y que los que habían ocurrido, que ellos lo iban a investigar. Bueno, a partir del 2022 tuvimos que pasar 2 años dirimiendo si efectivamente Venezuela estaba investigando esos hechos. Al final se demostró que todo era una farsa, que Venezuela no estaba investigando, y no solo no estaba investigando, primero que no podía investigar porque Venezuela no ha adaptado el Estatuto de Roma a su legislación penal nacional, y en segundo lugar porque no tienen voluntad para hacerlo. Entonces, superada esa fase, entramos ya en una fase en la que ya se han estado produciendo audiencias, la sala de apelaciones, perdón, la sala de cuestiones preliminares primero y luego la sala de apelaciones confirmaron la facultad del fiscal para continuar conociendo de la investigación, porque el gobierno venezolano había apelado de esa decisión. Entonces, ahora el fiscal ahora mismo está en pleno conocimiento y yo creo que más temprano que tarde vamos a tener los señalamientos de quiénes han sido los presuntos responsables de esos crímenes y será el momento en el que se inicie el caso. También hemos tenido que lidiar con una solicitud de recusación que una fundación, un grupo de venezolanos le presentó en contra del fiscal Karim Khan. Esa solicitud de recusación fue rechazada de manera rotunda el 10 de febrero de este año. Sin embargo, la misma fundación que la solicitó ahora introdujo una nueva petición en la que le pide a la sala de apelaciones que actúen de oficio en contra del fiscal. Estamos en este momento, yo creo que esa decisión va a salir muy rápido, además, como no cambiaron los argumentos, son los mismos argumentos que ya fueron rechazados, lo más seguro es que la sala de apelaciones se reafirme en su negativa y entonces ya el camino para el fiscal va a ser expedito para solicitar las órdenes de comparecencia o captura. Sí, doctor, no es un secreto, sabemos de varios casos de personas que han sido juzgadas y han sido, han sido señaladas por estos actos de violación de derechos humanos. Em, y todavía siguen libres. ¿Qué garantía puede tener el venezolano de que en algún momento se va a ejecutar o a accionar algún tipo de medida desde el punto de vista penal con respecto al tema Venezuela? Mira, yo sigo creyendo en la justicia de la Corte Penal Internacional. De hecho, es que he invertido, yo creo que una tercera parte de mi vida en esto. Llevo 23 años trabajando en esto y, y estoy convencido de que este primer caso que investiga la Corte en el continente americano por crímenes de lesa humanidad, este va a ser un caso ejemplar. Y el señor Maduro no es ni Netanyahu ni Putin. El señor Maduro, todos lo sabemos, es el responsable de todos esos crímenes que han ocurrido en Venezuela. Y junto con el señor Nicolás Maduro hay una cadena de mando
que está involucrada por ser coautores, cómplices, colaboradores de esos crímenes. Entonces, hacia allá nos dirigimos. O sea, yo creo que Me eh, confunde un eh, poco, doctor, me sí, confunde un poco cuando usted habla que unos no son iguales que los otros. O sea, quiere decir de que hay cierta jerarquía y la ley se aplica en función a esa posición o a esa persona o a ese tipo de persona. mira, ese, ese es un reto ya eh, que, que va más allá de nuestro contexto geográfico, ¿no? La Corte, en esa pretensión de ser la máxima Corte Universal de los Derechos Humanos para conocer de los peores crímenes contra la humanidad, pretende que todos seamos iguales ante la ley. Pero ya hemos visto cómo las decisiones que se han tomado contra un jefe de Estado en activo, que es eh, Vladimir Putin, por los crímenes que se han cometido en la guerra con Ucrania, y Netanyahu por los crímenes que se han cometido entre Palestina e Israel, ¿verdad? Porque también hubo una agresión palestina por la que fueron señalados varios líderes de Hamas. Bueno, pues ya hemos visto cómo ha habido una reacción de algunos estados muy fuertes de la comunidad internacional para tratar de impedir que la justicia los alcance. Pero ahí es donde está la madurez de la comunidad internacional en confiar en la Corte, en darle su respaldo a la Corte Penal Internacional y pedir que se haga justicia, sea quien sea el que haya cometido esos graves hechos, ¿no? Doctor, detrás del caso Venezuela, ¿cuántos bufetes de abogados, cuántos juristas y cuántas organizaciones están detrás de este caso de Venezuela? Roberto, mira, cuando esto empezó, yo creo que sobraban los dedos de una mano para contarnos. O sea, yo recuerdo perfectamente que muchas personas, incluidos gente muy cercana a uno, pues te veía como que éramos unos ilusos, unos soñadores, y que aquello era imposible. Y resulta que ahorita hay un caso en La Haya que se llama Venezuela 1. Y alrededor de ese caso, por la multiplicidad de víctimas. Es que nosotros a veces no nos damos cuenta de la cantidad de víctimas. Son miles de víctimas, nada más en las consultas que promovió la misma Corte. Bueno, comparecieron más de 10.000 personas a presentar sus opiniones sobre lo que les había ocurrido, sus preocupaciones, sus deseos, ¿ves? Pero hay algunos aspectos de nuestra vida, ¿no? En los que no nos reparamos a pensar en que los 8 millones de desplazados que han salido de Venezuela huyendo, han salido de Venezuela huyendo porque se han establecido de manera voluntaria, ¿verdad? Condiciones inhumanas que hacen la vida insostenible. Ha habido privación de alimentos, ha habido privación de medicinas. Eso lo sabemos perfectamente. Bueno, eso se llama crimen de exterminio y hemos tenido víctimas por el crimen de exterminio, pero es que hemos tenido muchas más por el desplazamiento forzoso. Venezuela ha perdido la tercera parte de su población, 8 millones de habitantes. Han tenido que salir de Venezuela huyendo porque temen porque puedan perder la vida, porque puedan ser perseguidos políticamente, porque puedan ser torturados, encarcelados indebidamente, asesinados, que son muchos las personas que han sido asesinadas. La tragedia de Venezuela es, en conjunto, la peor tragedia humana que ha vivido ningún país en el territorio americano. Doctor, usted señala la parte de la tragedia que ha vivido el pueblo de Venezuela. Em, Hace poco estuve viendo algunas cifras, no sé si son ciertas o son falsas, pero ni siquiera voy a hacer señalamiento de los países para no caer en esa eh, eh, cuestión de polémicas.
Hay países que están tomando como una especie de, sí, de ataque en contra de los venezolanos. Em, ¿Considera usted que hay algún tipo de procedimiento en contra de estos países a través de la Corte Penal Internacional? Si se llega a demostrar de que realmente hay una limpieza de esta cultura venezolana en América Latina, en países fuera del territorio venezolano. Bueno, es que estoy seguro que sí, porque eh, mira, las cosas, por citar un caso concreto, las cosas han ido demasiado lejos, ¿no? A Ronald Ojeda lo mandaron a matar desde Venezuela y lo ejecutaron en Chile. Y ese es un crimen se ha cometido Sí, dentro de un contexto de crimen de lesa humanidad. Pero, todos sabemos que las víctimas venezolanas, además, sabiendo quienes han desarrollado estas actitudes, conocían que esas personas venían huyendo de un país que está viviendo un conflicto feroz, ¿verdad? Han cometido actos de xenofobia contra el pueblo venezolano. sí, a Actos, eso me refiero. Es que claro, justamente a eso me refiero, a los casos de xenofobia que han vivido los venezolanos en algunos países de América Latina de Sudamérica y de Centroamérica. No sé si ya hay algún expediente abierto o algún caso que se esté investigando, pero creo que son muchos los casos relacionados y inclusive declarados públicamente sobre maltrato hacia los venezolanos desde un punto de vista xenofóbico. bueno, cuando se pueda calificar una acción de esa naturaleza por su carácter continuado y sistemático en contra de un grupo por razones de nacionalidad o raza, ¿verdad? Y que alcance la calificación de crimen de lesa humanidad, eso es perfectamente denunciable, ¿no? Pero se tienen que dar los supuestos que exige el Estatuto de Roma para que eso pueda ser entendido como un crimen de lesa humanidad. Bueno, para completar eso, ¿hay algún grupo de abogados vinculados a la Corte Penal que estén investigando este tipo de casos? Yo entiendo que ahora mismo hay gente muy preocupada y todos estamos muy preocupados porque hay personas a las que se les está persiguiendo simplemente por eh, tener un origen y una nacionalidad determinada. ¿Ves? Si eso obedeció a una política de Estado continuada y generalizada y se le violan a estas personas el derecho a la defensa, un principio universal del derecho penal, el derecho al debido proceso, se les detiene de manera indebida y se les somete a tratos crueles e inhumanos, estamos allí en la configuración de un crimen que perfectamente podría ser denunciado. Y esos crímenes, que tomen en cuenta los que estén llevando a cabo estas acciones, que esos crímenes no prescriben y que existen obligaciones, por más de que los estados sean estados soberanos, sean estados bien, que se manejen dentro del marco de un estado de derecho o que tengan otro tipo de estructuras políticas, que entiendan que hay compromisos previstos en los tratados internacionales que hay que respetar y que la comunidad internacional ha dictado normas para que esas obligaciones se respeten. El derecho internacional es vigilante de todo eso, ¿no? Doctor, bueno, nos quedan pocos minutos y me gustaría hablar sobre otro tema. Usted tiene una presentación prontamente sobre la hispanidad. Por favor, ¿nos podría comentar un poco sobre esto? Ah, por supuesto, y además con mucho gusto porque voy a estar dentro de poco en el Ateneo de Madrid presentando una conferencia que he titulado
el descubrimiento de América, un maravilloso viaje de ida y vuelta, ¿no? Y hay cosas, ocurren cosas, en 500 años han pasado muchas cosas que nosotros a veces el vértigo de los hechos que ocurren y acontecen, no nos permiten apreciar en su justa medida, ¿no? Pero ahora mismo estamos viviendo un momento desde el punto de vista geopolítico, un momento coyuntural extraordinario para entender que los pueblos hispanoamericanos no van a ninguna parte desunidos, que nosotros, en un mundo en el que se están conjugando espacios geográficos muy sólidos, la Unión Europea, eh, los Estados Unidos, con toda la apuesta que está haciendo Donald Trump en estos últimos meses, Rusia, China, la India. Si nosotros quedamos descolgados de todo eso, en Asia, los países asiáticos, si quedamos descolgados y sin norte, nosotros vamos a ser víctimas. Vamos a ser víctimas, unos meros consumidores en unos mercados gigantescos en donde las nuevas tecnologías pues simplemente nos desbordarán y nos utilizarán como quieran. Entonces nosotros, yo creo que es el momento de tomar conciencia de lo que somos, de realmente qué somos, de dónde venimos, quiénes somos, por qué existimos, ¿no? Y ahí es donde el descubrimiento de América juega un papel fundamental, porque tenemos una versión distorsionada de lo que fue aquello, ¿no? Eh, hay una persona que si ahora estuviera viva, ¿no? Sería, yo creo que una estadista a la que ninguno de estos líderes del mundo le llegaría a los tobillos, que fue la reina Isabel, la católica, que fue la que entendió que el descubrimiento de América no era el descubrimiento de América y mira qué ricos nos vamos a hacer, ¿no? Entendió perfectamente que era la construcción de un nuevo mundo y abordar un proceso civilizatorio como nunca antes nadie había hecho, ¿no? Mira, yo trabajo ese tema con bastante interés porque es sorprendente, ¿no? Nosotros en esos 300 años que conocemos poco, del 1500 a 1800 de nuestra vida, ¿verdad? Nosotros, en primer lugar, nosotros no éramos colonia de España, nosotros éramos parte de España. La estructura política, jurídica y social española se trasladó a los pueblos americanos. Se crearon virreinatos, se crearon capitanías, reales audiencias. O sea, ellos vinieron a construir un nuevo mundo. En 1800 teníamos universidades, construyeron universidades, iglesias, hospitales, acueductos. Por supuesto, no lo construyeron ellos solos, lo construyeron con el esfuerzo de los pueblos americanos que absorbieron los dos vectores más importantes que tuvo ese proceso que puso en marcha Isabel la Católica, que fueron el idioma y la evangelización. La reina fue extraordinariamente visionaria, ¿no? La iglesia pretendía que las nuevas gentes que se encontraran en esos nuevos espacios fueran, bueno, objeto de ese proceso civilizatorio y evangelizador y que dependieran en alguna medida del Vaticano. Y la reina dijo, no, van a ser súbditos de la corona de Castilla y Aragón. Pero nosotros vamos a hacer que sean cristianos. Y ahorita entonces tenemos 400 millones de cristianos, 600 millones de hispanohablantes. O sea, si no nos enteramos de la fuerza que podemos tener en un mundo tan complicado como el que viene, estaremos dejando pasar un momento extraordinario, ¿no? Doctor, bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. Por favor, envíenos una invitación para participar en este evento.
Bueno, se va a realizar el jueves 8 de mayo en el Ateneo de Madrid. Es un sitio fantástico, un lugar fantástico donde allí se concentra buena parte de la intelectualidad, del mundo de la literatura, de la política, de la vida social de los madrileños. Y bueno, es abierto, ¿no? Es para quien quiera interesarse y asistir, ¿no? Perfecto. Bueno, doctor, le agradezco enormemente. Ya sabe que aquí tiene un espacio para hablar, para conversar y para, bueno, también buscar soluciones y salidas a las problemáticas que tenemos. Dejo a sus órdenes este espacio y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Siempre estaré a la orden, ¿vale? Gracias, doctor. Hasta luego.